Listo, ya se está grabando. Bueno, teniendo en cuenta los elementos que hemos estado revisando hasta el día de hoy sobre el pensamiento de tercer orden, vale la pena siempre hacer como este tipo de repasos porque entiendo muy bien que no es tan sencillo aplicar el pensamiento crítico a este tipo de elementos, más cuando ha sido la primera vez que me acerco a la terapia sistémica y más aún cuando apenas me estoy acercando a un pensamiento de esta naturaleza. Entonces, solamente como recordatorio, deben de tener en cuenta que la forma en la que estamos abordando el tema de terapia familiar sistémica es desde un pensamiento crítico, desde la línea de investigación, ciencia, género y tecnología, la cual precisamente mira como su objeto de estudio a la terapia familiar y no así a la terapia familiar como mira la perspectiva de género, porque la segunda es un enfoque muy reducido. Y evidentemente estaríamos posicionándonos desde lo que nos ofrecen diversas filósofas de la ciencia, entre ellas precisamente esta, Roxana Kramer, quien nos va a estar develando una serie de supuestos que se convierten en falacias en el momento en que la terapia familiar, al utilizar continuamente análisis de casos o experiencias personales de él o la terapeuta, mostrando alguna viñeta elaborada a partir de entrevistas con consultantes, pues tiene una serie de riesgos, sobre todo en la parte de la filosofía de la ciencia, en cómo se plantea una serie de supuestos, como por ejemplo la falta de una hipótesis rival o una hipótesis de contraste, porque suponen que el simple hecho de que les haya salido bien a ellos ya significa que se va a poder aplicar en todas partes. Ujú. Entonces vemos textos como por ejemplo, yo quiero mucho a la doctora Luz de Lourdes Seguiluz Romo. Sin embargo, cuando se plantean casos como por ejemplo en su libro del 2004 y que luego hizo una reedición para el 2022-23 de ese libro de la terapia familiar sistémica, su uso hoy en día y que realmente no tiene ningún cambio ese libro, pues vemos que cuando se presentan casos, falta de una hipótesis rival. Ujú. Que nos diga, es que voy a contrastar lo que yo encontré con lo que encontró otro investigador o lo que se encuentra en Estados Unidos o lo que se encuentra y podríamos hacer un estudio inductivo, es decir, partiendo de un caso particular, lo abrimos a más casos para comprender si aquello que yo encontré en mi clínica profesional, en mi práctica profesional, clínica privada, pues tiene algún conecte con lo que se ha encontrado en otros espacios. Entonces vemos que carece de esa rigurosidad, lo que los lleva a un sesgo confirmatorio, ¿no? Y que precisamente en ese sesgo confirmatorio o esa hipótesis predictiva en la cual suponen que en esa tendencia de interpretar y recordar la información, pues es idónea en todos los casos, ¿no? Todo esto nos está llevando a que cuando estamos realizando una práctica desde un pensamiento de tercer orden, es de que lo estamos haciendo desde un análisis crítico que lamentablemente se ha perdido durante el tiempo. Entonces ya basta con mencionar que hemos estado revisando a Marcela Lagarde, por ejemplo, a Norma Blázquez Graf, así como Raquel Huereca, que todas son investigadoras feministas mexicanas, ¿no? Al igual que Teresa Ordorica, cuando trabaja precisamente todos los temas de salud mental aplicado hacia el cuerpo de las mujeres. De ahí que estuviéramos revisando los componentes teóricos, pensamiento de la terapia familiar sistémica, teoría general de los sistemas, teoría cibernética, así como teoría de la comunicación humana, que si bien van a estar presentes dentro del pensamiento tercer orden, que pensamiento tercer orden surge de este texto de Gregory Bateson de Ecology of the Mind, en el que él está hablando de aprendizajes. Y cuando habla de aprendizaje de tercer orden, está hablando de un aprendizaje como bastante amplio y que eso fue lo que le sirvió a Teresa McDowell para componer toda esta estructura de lo que es pensamiento de tercer orden, ¿no? Revisamos lo que es metafísica,
¿no? La ontología y la epistemología. De ahí tratando de contrastar lo que nos está diciendo Bram Forkini y tratar de suponer que su propuesta es una metafísica del cuerpo sexuado, en tanto que comprende una única forma totalitaria de interpretar desde el constructivismo la situación de los cuerpos, de las ideas, donde todo queda anulado debido a que supone que todas estas prácticas vienen de una incorporación mental, ¿no? Y de ahí que salgan muchos fans de él y además de Maturana, que aunque Maturana y Varela les tengo como cierto respeto, creo que a sus fans son los que no me caen muy bien, que digamos, ¿ok? Pero bueno, no es una condición moral, sino que lo estoy situando desde una condición, argumentativa, ¿no? Entonces, vemos precisamente que el posicionarse desde el ningún lugar es problemático y no solamente lo plantea Bram Forkini, sino también este chileno, Humberto Maturana, el cual supone que en ese relativismo cultural, el posicionarse en la nada te da la posibilidad de observarlo todo, que desde pensamiento crítico estaríamos diciendo, bueno, eso es un panóptico perfecto de Michel Foucault, ¿no? El tratar de ponerse desde un lugar de superioridad. Ujú. Entonces, es así como revisamos todos estos elementos y llegamos al último punto crítico, que es nuestro queridísimo Kenneth Gergen. Anteriormente estábamos situando precisamente como un constructivista radical a Abraham Forkini y ahora vamos al construccionismo social, particularmente de Kenneth Gergen, que se volvió muy popular y que, bueno, lamentablemente, déjenme decirles que evidentemente va a traer sus consecuencias y va a traer una serie de críticas que las vamos a revisar de una manera rápida y precisa para que puedan hacer el ejercicio en equipo. Entonces, hay que entender que el construccionismo social, si bien una propuesta popular hegemónica es la que él tiene, no es el único. Simone de Beauvoir ya planteaba un construccionismo social en su libro El segundo sexo. Ujú. Judith Butler es construccionista social, por eso habla de la performatividad del cuerpo. Ujú. La performatividad del género. Entonces, no es el único construccionista social, ténganlo muy en cuenta. Para quienes están iniciando, para quienes ya están, bueno, para que tengan siempre ese warning, ¿no? Porque lo posicionan como si fuera nuevamente un padre, un sacerdote del construccionismo social, cuando no es el único. Han habido otras autoras y que de alguna manera sus aportes, si bien contribuyen al área de la psicoterapia, lo que ocurre es de que no queremos revisar. Lamentablemente en los planes curriculares no se revisan a otros autores. Pero bueno, ya tocaremos a ese punto, ¿no? Y que vamos a contrastar su obra con Sally Haslanger y que en algún punto pudiéramos ir conectándolo con Ian Hacking. Todos estos elementos los pueden encontrar revisando el capítulo 4 de nuestro libro. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, entender que el construccionismo social supone que hay una construcción de la realidad, la cual se propone desde Gergen, que esta comprensión que tenemos del mundo es construida desde los grupos sociales a través del lenguaje. De ahí que coincida muy bien con este libro de Harold Golishan y precisamente esta Herlin Anderson, que le dan un giro de 180 grados a la teoría general de los sistemas, que ya no están hablando de sistemas biológicos o sistemas sociales, sino que están hablando que los sistemas humanos son sistemas lingüísticos, que estamos construidos a través del habla y la palabra. Perfecto, ahí hasta ahí lo entendemos. Incluso hay una frase célebre donde decimos lo que no se nombra no existe. Perfectísimo, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Los problemas comienzan cuando hay una defensa del relativismo cultural, donde dice que no hay una verdad única, que todos estamos en una horizontalidad, que hay que tener un respeto absoluto hacia las creencias de las otras personas. Ujú. Porque estos contextos se co-construyen en contextos específicos. Y ahorita vamos a abordar ese problema porque precisamente feministas como Susan Moller Okin, al igual que esta, ay, se me fue el nombre de esta feminista socialista. Bueno, de hecho hay varias, ¿no? Como por ejemplo Donna Haraway es una crítica, una opositora muy clara al relativismo cultural. Ujú. Entonces, el relativismo cultural entiéndase como un posicionamiento ético,
moral, así como jurídico, de respeto absoluto a las creencias de las personas, lo que implicaría ahí creer que el intercambio de mujeres es algo que se debe de comprender, que las violencias están construidas contextualmente y que todos tienen el mismo rango y valor para construir relaciones violentas. Entonces, todos estos elementos va a aportar el relativismo cultural y es de ahí desde em, que las feministas se van a oponer al relativismo cultural. Por eso contrasta y choca con con estos principios, ¿no? Luego entonces nos va a decir también que hay una crítica a la objetividad, ¿no? Que se cuestiona digamos, esta suposición que también que comparten otras feministas como esta Sandra Harding, ¿no? Al decir que se cuestiona precisamente la objetividad desde un tipo particular de la ciencia. Porque aquí Gergen lo que nos va a estar diciendo es de que el conocimiento es construido por los participantes y además hay que reconocer que estos tienen una influencia desde sus propios valores y sus propias creencias. Por lo tanto, nos llega la suposición que todo tipo de creencia es válida en sí misma. Lo que tendría ahí como una serie de problemas, sobre todo epistemológicos en la construcción de conocimiento, porque si todo saber es válido, significa que yo pudiera comprender la automedicación como una forma en la cual es válida, porque así construí mi relación con los medicamentos y mi relación con el sistema de salud. Entonces, como yo estoy construyendo una serie de ignorancias respecto al cómo utilizo los medicamentos, entonces no valdría la pena tener un médico de cabecera ni consultarle a nadie porque todos los valores son absolutos y son verídicos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con respecto a mencionar qué cosas sí estamos valorando dentro de la medicina tradicional. De ahí que cuando tuve la oportunidad de estar participando en un evento de una facultad de una primero la Universidad es de Puebla, me invitan a Teciutlán y resulta que en Puebla, en Cuetzalan, o sea, a 2 horas de Teciutlán, tienen el único hospital indígena que rescata tanto la medicina moderna como precisamente las prácticas culturales dentro de la medicina tradicional. No están peleadas, entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado. Si bien son válidas, hay que tener mucho cuidado en cómo se está utilizando la defensa de la medicina tradicional como algo que debe estar arriba de la medicina moderna y tener cuidado de decir que la medicina moderna es mucho mejor que la medicina tradicional. Son complementarias. Ajá. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado porque ahí le estaríamos dando un mayor peso a las condiciones, a las construcciones de tipo tradicional, sin mirar que también es válido la parte de la medicina moderna. Una no descalifica a la otra, son complementarias. Entonces, nuevamente que las prácticas son relacionales, que se promueven prácticas terapéuticas, ahí se va a enfocar directamente a la parte de la psicoterapia en un diálogo y co-construcción de significados. Hasta ahí no tengo ningún problema. Los temas vendrán cuando dilemas éticos se presenten, porque aquí pareciera que hay una fórmula en la que en medida en que tú elabores un diálogo de esta naturaleza, es decir, y ahí empieza una construcción problemática que nos va a señalar Donna Haraway con el testigo modesto. Porque todo profesor, todo autor de este tipo de obras supone también una autoridad y una forma en la que debe de practicarse su forma de pensamiento. Entonces, en ese sentido, hay un posicionamiento de testigo modesto, es decir, ellos tienen la modestia de compartir un conocimiento oficial, aunque ellos no quisieran que fuese oficial, cuando realmente está posicionado en todas partes, en todas las áreas de enseñanza de la terapia familiar sistémica y que son hegemónicos porque son los únicos que se enseñan. Entonces, por eso ahí tendríamos una complicación en esta suposición de que el diálogo y la construcción de significados, que ahorita vamos a ver, ¿no? La ética en la investigación resalta la importancia de reflexionar sobre el impacto social de la investigación científica y psicológica. Ahí no tengo ningún problema, pero pareciera nuevamente que está pasteurizada
ya no tiene contenido crítico, sino que pareciera que tú siguiendo estos principios, en el entendido de que todos los diálogos se construyen a partir de las prácticas relacionales, donde supone que no hay una autoridad o un poder, entonces vemos que esta mirada es una mirada totalmente colonizadora, americana, blanca, cis, heterosexual, ¿no? Que no mira las complejidades de la opresión. Y aquí vamos a tener a nuestra querida Sally Haslanger que le dice, cálmate. Por eso me gustó la imagen. Nunca sucedió. Es una obra dramatizada esta imagen, pero me encanta porque de alguna manera en, en este texto que ella escribe de Resistiendo la realidad y hablando desde el construccionismo social crítico, pone un freno, si bien no a la obra como tal de Kenneth Gergen, pero sí hay muchos guiños de donde hace referencia hacia este autor. Ujú. Sally Haslanger en Resistiendo la realidad lo que nos va a decir desde los posicionamientos o puntos planteados con anterioridad con Kenneth Gergen es de que primero, ok, la construcción de la realidad a nivel de lo social, dice Sally Haslanger, si bien se acepta que hay una construcción social, va a ser un énfasis en la necesidad de analizar cómo las estructuras sociales oprimen y crean desigualdades, específicamente en términos de género y raza, términos que no utiliza Kenneth Gergen. Nunca aparece la categoría ni género ni raza en su obra. Y eso es problemático, por eso lo va a señalar Sally Haslanger. Ahora, la crítica al relativismo cultural, un poco yo ya lo había dicho, ¿no? Esto supone que estas supuestas realidades sociales y que todas son válidas, lamentablemente está, digamos, descremada de la idea de que hay, donde existe opresión. Cuando me toca analizar, preguntando a las personas de la Facultad de Puebla de Psicología sobre el hospital de Cuetzalan, lo que me dicen es de que la construcción de ese hospital es histórico porque se reconoce la opresión que viven las personas que se dedican a la medicina tradicional y que en este sentido hay que reconocer que México es un país multicultural con más de 68 etnias, ¿no? Y que todos tienen un aporte imprescindible. Sin embargo, la opresión que están viviendo es de que no hay un reconocimiento por parte del sistema de salud. Entonces, anteriormente pareciera que yo estaba llegando como a tablas, a decir qué bueno que se reconozca por un lado esta y por el otro lado otra, son complementarias. Lindo, muy lindo. Pero en ese discurso no había un reconocimiento de la opresión. Acá se dice hay una descalificación a las prácticas de la medicina tradicional. Ajá, y hay que reconocerlas y hay que incluirlas. Ujú. Entonces, un poco de ese ejemplo, y claro que tiene que ver con la parte de raza, de género, de condiciones socioeconómicas. Ujú. Entonces, estas no deben ser vistas solo como co-construidas, sino como realidades con consecuencias materiales. Una consecuencia material de la forma en la que se reproduce el discurso, ajá, del construccionismo social, lamentablemente, o al menos en muchos de los cursos que me ha tocado participar, veo un montón de gente blanca, privilegiada, que tiene el dinero suficiente como para irse a Cancún para pagarse su curso con estas señoras, ¿no? Y que no contribuyen nada a un conocimiento libre, porque si alguien escribe un libro, te va a costar mínimo 500 pesos su libro. Y que las universidades públicas lamentablemente producen muy poco y dejan que la iniciativa privada coopte estas áreas de oportunidad. Y aunque habrán tesis bien interesantes, porque luego ando ahí sumergido en la biblioteca de la UNAM, ¿no? En la parte de las tesis de la maestría, pues esas tendrían que publicarse, pero nuevamente no hay la voluntad ni política ni económica para poderle invertir en eso, ¿no? Entonces, por eso son críticas que van más allá de solamente el discurso teórico. Por eso Sally Haslanger me parece bien interesante cómo lo va planteando. Crítica a la objetividad. Aunque cuestione la objetividad, Haslanger sostiene la importancia de tener criterios para evaluar qué conocimientos desafían o mantienen estructuras opresivas. Porque por el otro lado dice, sí, la ciencia es el enemigo. La ciencia es la que genera como esas nociones de objetividad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que genera una serie de personas que empiezan a manifestar un enojo hacia el conocimiento y al método científico y todo se va a ir a la iniciativa privada porque es una iniciativa libre.
libre de cuestionamientos. Es la que de alguna manera te genera mayor sentido de pertenencia, porque además no te está cuestionando la forma en la que tú estás trabajando. Entonces, acá lo que Sally Haslanger lo que nos está diciendo es, a ver, hay que tener muchísimo cuidado con esta idea, porque la construcción de objetividad y recordando a Sandra Harding, como tal, la objetividad lo que te está diciendo es, desde el pensamiento crítico feminista o de ciencia, género y tecnología, es de que tú tienes que reconocer cuáles son tus límites y cuáles son tus alcances. Y tus alcances están situados desde donde estás construyendo. Por ejemplo, ahí entra todos los ejercicios de interseccionalidad, de agarrar y decir, la mirada que yo tengo, yo, Fausto, está atravesada por ser cis, homosexual, blanco, privilegiado al tener una condición de estudios de posgrado y tener becas y demás, pues claro. Va a tener, ahí están mis límites, pero también tiene una serie de aportes y al momento de asumir cuáles son mis límites, también cualquiera que pueda alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo voy a cuestionar tu obra porque faltó esto y lo otro. Por ejemplo, lo que nos dijeron en el texto que publicamos en el 2019, Terapia Familiar Sistémica y Comunidad LGBT, que no había presencia de terapeutas trans. Y entonces tenemos esa deuda histórica con ese material y tenemos que incluirlas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que va. ¿Cuáles eran nuestros límites y alcances ahí? Vastos. Sin embargo, están atravesados con todos estos elementos y buscamos redimir. Ujú. Entonces, ya cuando hablamos de las prácticas relacionales y éticas, bueno, ella aboga por una práctica que no solo se centre en el diálogo, porque ahí se queda nuevamente, Raquel Huereca hacía una observación bien interesante en este diplomado de feminismos decoloniales de América Latina, que decía, aquellos cambios que solamente se encuentren en el discurso, significa que no ha habido un cambio material y todo se queda depositado en las palabras. ¿Se acuerdan que yo les decía que, bueno, una de las críticas del giro discursivo es de que aunque uno dice lo que no se nombra, no existe, y pareciera que se quedan en el discurso de sí, sí, vamos a hacer activismo, porque me acuerdo igual de una clase de terapia narrativa, me decían, es que los terapeutas hacemos activismo con A minúscula. ¿Qué chingado significa eso? O sea, literal, materialmente, ¿qué significa hacemos activismo con A minúscula? O sea, no, realmente no entendí. Ajá. Entonces, acá la idea, y de hecho un ejercicio que pusimos en alguno de los capítulos, ya no me acuerdo si es ese mismo el 5, pero les decíamos, a ver, su supuesto activismo con A minúscula, ustedes simplemente chéquenlo en las redes sociales de cada uno de estos institutos, en fechas emblemáticas. ¿Hay posicionamiento a favor de el 8M? ¿Hay posicionamiento de terapeutas familiares en el 17 de mayo contra la discriminación hacia las diversidades LGBT? El 31 de mayo, que se conmemora la existencia de las personas trans. El 10 de octubre, que de alguna manera se resignifica, que era Cristóbal Colón descubre América, sino que más bien que lo cambian en esta parte de la dignificación de los pueblos originarios. O sea, ese activismo con A minúscula pudiera decirse que es en redes sociales y poner un posteo. Entonces, es a lo que yo quiero ir con esta parte, ¿no? De que no basta con decir, es que soy terapeuta dialógico y me posicione como en esta crítica que hace Donna Haraway con el testigo modesto, porque sigo una práctica dialógica. Seícula me supervisó y dijo que soy hermoso y que tengo tanta amabilidad con mis pacientes. A ver, no. ¿Qué estás haciendo realmente, no? Entonces son como estos cuestionamientos muy directos ante la iniciativa privada de cómo se han ido posicionando y que muchas veces se quedan atrapados en ese giro lingüístico. En la introducción poníamos un diálogo que una vez tuve con un colega terapeuta narrativo, donde yo le preguntaba básicamente esto, ¿no? Oye, o sea, cuando hablas de opresión, ¿qué es lo que tú haces para colaborar en la eliminación de opresiones? Y entonces el giro fue bien chistoso porque me pregunta, ¿qué construcción social tienes tú que ubicas
como para preguntarme eso. Entonces fue el raquetazo desde su posicionamiento de testigo modesto, desde tu propia construcción. ¿Qué te hace preguntarme eso? ¿A dónde te lleva? Entonces dije, momento, esto me suena muy psicoanálisis. Entonces, a ver, regresando al tema. Cuando hablamos de pensamiento en tercer orden, nuevamente es pensamiento crítico y argumental. Estamos mostrando las autoras que dan pista y dan seguimiento a los cuestionamientos críticos que como terapeutas tenemos que tener continuamente. ¿Cómo se ven reflejados? Por ejemplo, en nuestras prácticas o lo que yo les quiero compartir es dentro de nuestro campo, ¿qué podemos hacer en contra de las opresiones? Si una opresión es la parte económica, ¿cómo estamos generando proyectos para que el sistema de salud mental eh, sea, sea universal y sea gratuito? Ujú. O accesible. Entonces, habrá gente que me diga, es que yo le digo a consultantes que tengo tal tarifa, pero doy un descuento o la primera sesión no la pagan, qué sé yo. Vale, pero que tenga esta condición de reflexión sobre las opresiones y no relacionada a una cuestión de marketing, porque es bien diferente cuando alguien te dice, es que yo la primera sesión no la cobro para enganchar y me está hablando de marketing, no me está hablando que considera que las personas realmente no tienen un espacio. Y de hecho, precisamente los propósitos de todos estos espacios que estamos generando entre diversas instituciones, como Nayarit, como Baja California, es porque todas coincidíamos en que uno, lamentablemente, las prácticas de la enseñanza de la terapia familiar sistémica están de la iniciativa privada, lo que imposibilita a muchos y muchas estudiantes para acceder al conocimiento. Segundo, no solamente es caro, sino que es complicado entrar, porque universidades públicas se van cerrando y se van abriendo las privadas. Ujú. Entonces, caso Guadalajara. Entonces, se cierra la universidad pública o al menos el posgrado público para abrirse la privada o mantenerse, porque el mismo coordinador, pues era su propia competencia en la universidad pública con la privada, entonces decidió irse a la privada. Entonces, tenemos todos esos testimoniales que a lo que queremos llegar es a una reflexión crítica de dónde estamos situadas y qué podemos hacer para hacer que las personas accedan a un servicio público. ¿Ok? Entonces, esto es porque hay una reflexión histórica, material, sobre hechos de violencias en los espacios de salud, como por ejemplo el hablar del Tribunal Internacional Nuremberg, de ahí sale el Código Nuremberg en 1947. En esos tribunales internacionales se juzga precisamente a Eichmann y sale la obra de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Ajá, donde habla precisamente de toda esta situación acerca de cómo de alguna manera banalizamos ciertos actos de discriminación, corrupción, por una cuestión ahí meramente administrativa. Ujú. De hecho, de ahí ella respondería muy fuerte ante las suposiciones de actos que se deshumanizan. Por ejemplo, cuando vemos hace unos años la noticia de El monstruo de Catepec. Cuando hablamos de el monstruo de Catepec o el monstruo de no sé qué y tantos feminicidios espantosísimos y llamamos a aquel perpetrador de esa violencia monstruo, lo deshumanizamos y no permitimos que la justicia humana se encargue no solamente de prevenir, sino sancionar y que las mujeres puedan acceder a la justicia, porque deshumanizas y ahí tiene un problema importantísimo la parte de la externalización. Cuando en narrativa se externaliza de tal forma un acto atroz, dejas sin posibilidad del acceso a la justicia a las víctimas. Entonces, por eso una de las condiciones es de que terapia narrativa no se usa en casos de violencia. Ujú, porque al momento de externalización, y ya han habido como promotores que hablan en defensa de lo narrativo, y sí, particularmente técnicas como la externalización, teniendo el perpetrador de la violencia, no se utilizan, pero otras metáforas sí. Por ejemplo, hay grupos de mujeres que empiezan a trabajar en la obra bueno, de este anónimo, que son las mil y una noches, para metaforizar cómo la protección de las mujeres tiene que estar
basada en el lenguaje, en la tranquilidad de sus propias emociones, en lo que salen de esa relación, ¿no? Entonces me parece ahí como hay contrastes. Por eso cada modelo terapéutico tiene sus pros y sus contras desde esta mirada. No lo vamos a tirar todo a la basura, sino que vamos a tener ya estos lentes, como llaman perspectiva de género, como estos lentes violetas, para poder mirar de una manera crítica ciertas cosas, ¿no? Y Lili, ¿quieres compartirnos algo? Vente. Una pregunta más bien. ¿Hay como algún modelo teórico, bueno, desde esta perspectiva de tercer orden, para, digamos, más ideal, no sé cómo, qué palabra utilizar ahí, para el tratamiento como de situaciones de violencia en la familia, de violencia familiar? Sí, de hecho, lo adaptamos porque cuando mira, cuando hicimos el libro en español, lo que no quisimos es de que fuera una traducción, porque en la traducción no hay ningún aporte. Quien aporta más bien es el traductor, entonces no nosotras. Entonces utilizamos una publicación de Matteo Selvini que se llama 12 dimensiones sistémicas. Se publica en el 2004 en una revista que creo que ya no existe, pero bueno, tratamos siempre de reconocer al autor. Y Matteo Selvini tenía estas 12 dimensiones y que le vimos una área de oportunidad muy rica porque precisamente en algún punto se podía hablar de la dimensión de los derechos humanos. Se podía incorporar la dimensión precisamente de las emociones políticas, según Sarah Ahmed, odio, dolor y repugnancia. Entonces, todos estos elementos a nivel de lo teórico, que está planteado precisamente en el capítulo 9, en el capítulo 9 ahí está planteado, hay un caso, ¿no? De un chico, que se vive desde la racialidad y que es una persona homosexual y que vive con VIH y entonces como que de alguna manera tratamos de ejemplificar cómo trabajar con las 12 dimensiones. Pero ahí tú te preguntas, bueno, ¿dónde sale la cuestión de la violencia? Bueno, recién en este año pudimos publicar un estudio donde trabajamos en instituciones psiquiátricas y en la clínica virtual, aplicando precisamente el modelo de las 12 dimensiones para ir detectando algunas condiciones, no solamente descriptivas, sino como de propuestas de trabajo. Entonces, el artículo salió justo en este año, a inicios de año. Te lo puedo pasar, se llama Consecuencias psicológicas de la violencia familiar en mujeres mexicanas desde un análisis sistémico de tercer orden. Y lo trabajamos precisamente con nuestra perito forense, que es la maestra Isabel Sánchez, y con la doctora Lucía Sánchez, ¿no? Que ella está en el posgrado de Nayarit, ¿no? Entonces, por eso es como ¿cómo se llama? El caminito argumental de cómo se pudiera utilizar, ¿no? Pero ojo, en temas de violencia, una de las cosas que encontramos precisamente en ese estudio es que, uno, cuando estamos trabajando en clínicas universitarias, lo ideal es la canalización en caso de que se encuentren situaciones que ameriten una revisión forense. Ujú, como por ejemplo violaciones, por ejemplo, pues es que violencia es un delito. Entonces, como está la perito forense dentro de la clínica, bueno, ahí lo recomendable es si detecto esa situación, bueno, referirla a una instancia o si la universidad tiene una clínica jurídica, canalizarla a la clínica jurídica, ¿no? Para precisamente que se dé seguimiento a la par, en caso de que veamos el caso muy grave. Ujú. Entonces, ya si decidimos darle seguimiento, pues evidentemente la forma de trabajar toda la temática deberá de tener elementos de mucha protección y así como una documentación continua de cada uno de los casos, porque pues va a pasar en algún momento que nos llamen a fiscalía para declarar o para dar algún reporte, tal vez no ir a fiscalía, sino que entregar como nuestro informe forense, ¿no? Entonces, por eso todos esos temas de la confidencialidad, la parte del llenado de expedientes son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, eso, pensamiento de tercer orden, lo rescata muchísimo porque a veces te dicen, no, pues mira, terapia narrativa y que no sé qué, no, no, hay que responsabilizar al agresor. Y entonces te hablan un montón del modelo teórico y dice, a ver, yo lo necesito materializar en leyes.
cómo yo me protejo, incluso cómo yo puedo negarme a darle ese seguimiento a esta objeción de conciencia mediante ay, Liliana Mondragón, ¿no? Para dar una respuesta al juez, pero canalizarla a alguna institución, porque esas son también las vías administrativas importantes que tenemos que saber. Ujú. Entonces, por eso nos acercamos mucho a la bioética, porque saber de lo que pasa en el Tribunal Internacional Nuremberg, el Henchman en Jerusalén de Hannah Arendt, saber la banalidad del mal, pues implica que yo podría estar banalizando el daño que le pudiera ocasionar a la consultante, no sabiendo de leyes. Lo estoy banalizando. Es que yo no soy abogado, ¿no? Yo no voy a juzgarlas, pero a ver, solo Dios puede. Dices, no, aquí no aplica, chava. No, aquí no. ¿Ok? Entonces, se acordarán que en algún momento les dije que en los 80 se establece precisamente el modelo de la posmodernidad debido a que en 1989, corrijo la fecha porque en una clase anterior dije 1986, y siguiendo también ay, ¿cómo se llama el autor del Principito? Ay, se me fue su nombre. Algo así, Exuperry. Bueno, el autor del Anthony, Principito. ¿Cómo? 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 está medio difícil de pronunciar. Sí, Pero tú, pues Siento algo. que dijiste exuperi, creo que fue. ándale, Exuperry. Bueno, como buen adulto, y según ese autor del Principito, los adultos solamente sabemos de fechas. Bueno, a mí me encantan las fechas. A veces suelo equivocarme. Ujú. Y debido a que hay análisis de videos de YouTube y como todas estas clases se suben a YouTube y ustedes pueden analizar también los errores que cometió Fausto en fechas, por eso prefiero aclararlas. 1989 se cae el muro de Berlín. Para algunos autores, entre ellos Pablo Feynman, que es un filósofo argentino muy importante y que falleció hace 2 años y que tenía este programa maravilloso que ya se llamaba Filosofía aquí y ahora y explicaba autores complejísimos de una manera súper clara, además de que en algún momento él habla de su tesis de licenciatura, donde él dice que se acerca mucho a la obra de Sartre y Sartre dice que los medios de comunicación tienen que ser cooptados por gente que comunique conocimiento, no solamente basura. Y entonces eso es lo que le motiva a él a hacer su programa Filosofía aquí en ahora. Bueno, su programa Filosofía aquí y ahora en un capítulo habla de posmodernidad y él sitúa la caída del muro de Berlín en 1989 como ese punto emblemático de origen de la posmodernidad, en tanto que se comprende un discurso muy claro, ¿no? El Estado-nación construido desde la promesa civilizatoria, teniendo en cuenta a Bruno Latour, nos ha fallado y ha creado una serie de, vamos a hablar desde Michel Foucault, dispositivos para la reproducción de opresiones y entre ellas tiene que ver con la condición de salud. Y entonces vemos elementos como por ejemplo lo que se publicó en el New York Times sobre las víctimas de sífilis por un estudio que se desarrolló durante 40 años, donde se administró esta bacteria en personas afroamericanas para conocer la evolución natural de la enfermedad. Y no solamente eso, a las personas nunca se les informó de qué trataba, qué consistía, cuáles iban a ser los síntomas, sino que precisamente se habían boletinado en el estado de, creo que era Missouri, no me acuerdo, en este estado, donde se les dijo que si identifican a estas personas no les den servicio de salud porque están en un protocolo de investigación epidemiológica. Y entonces era esperar a que fallecieran. Ujú. Datos como esto, porque se empezaron a hacer un montón de reportes, entre ellos el reporte Belmont, pues es el antecedente, el caldo de cultivo que explotó en esta idea de la posmodernidad, de validar los discursos particulares, de tener en cuenta que la sociedad es construida socialmente, pero citando precisamente a Sally Haslanger, no cualquiera puede construir palabras como quisiera. No cualquiera se puede nombrar como quisiese, porque en el supuesto de Kenneth Gergen, las personas trans podrían rectificar sus nombres
cuando quisiesen sin repercusiones en el mundo ideal de Gergen. Pero Salihas Langer te señala y te dice, no cualquiera puede construirse desde el lenguaje como tú estás esperando que suceda. No cualquiera puede agarrar y decirse, ahora ya no me llamen Fausto, llámenme Gabriela o lo que sea, porque inmediatamente vendrían cuestionamientos sobre esa construcción de mi propia identidad. Entonces ahí se vuelve falaz lo que está posicionando desde ese construccionismo blanco, americano, acomodado. Ujú. Sino que precisamente acá lo que estamos diciendo es de que la posmodernidad nos heredó un pensamiento crítico porque aquella promesa civilizatoria de una realidad científica realmente lo que está haciendo es de que está generando intereses bélicos en la producción armamentista y de ahí que la caída de la Unión Soviética fuese el bastión de Vladimir Putin para invadir Ucrania y tener este conflicto con la OTAN. Y ustedes dirán, bueno, pues es que cómo nos afecta América Latina. Porque al menos en México ha habido la propuesta para que se uniera a la OTAN. Qué bueno que en México ahí sí me encanta esta postura no intervencionista de decir, sabes que no es nuestro conflicto, sí nos preocupa, pero eso es de ustedes. Muy diferente a Argentina, donde Javier Milei sí quiere pertenecer a la OTAN, porque tiene un interés económico y ya vemos que su interés económico no está ayudando a su población. He recibido por nuestro programa de la clínica diversas solicitudes de salud mental para ingresar por parte de personas de Argentina y que nos dicen es que aquí realmente no tenemos para pagar el servicio de salud, es un servicio de salud caro. Entonces, bueno, están todos estos elementos que materializan el por qué lo estamos dimensionando de esta manera, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Y ya con esta parte termino la intervención. Por ejemplo, históricamente en los textos nos han hablado, sobre todo de los de Minuchin en 1987, cuando sale la obra Familias y Terapia Familiar o Técnicas en Terapia, creo que es en Técnicas en Terapia Familiar, y nos habla un poco de su intervención en la Guidance Center y que dice, reparando relaciones desde 1967 y te trae a la familia blanca americana. Ujú. Y ustedes dirán, ¿en México qué tenemos? En México tenemos también nuestros problemas con el seguro social, ¿no? Que cuando se pacta en 1943, salida de Segunda Guerra Mundial, aunque no participamos más que con el escuadrón, ay, no me acuerdo cómo se llamaba este escuadrón que hasta tiene una estación del metro acá en la CDMX, ¿no? 201. Gracias, el Escuadrón 201, que nomás fueron para saludar a los gringos. No hicimos nada. Escuadrón 201, muchas gracias. Pues vemos nuevamente que hay una reproducción de esta idea de lo familiar. Bueno, el Centro de Terapia Familiar en Milán, como que ay, ahí quisieron poner como algunos cuerpos de una tonalidad distinta a la blanca, pero no se escapan de esta idea. ¿Qué pasó que aquí en México, híjole, revisen publicidades? Hace unos años, en 2018, sacaron esto, o sea, pero me encanta, de verdad, ¿en qué cabeza cabe? Tienen esta publicidad, posgrado de especialidad en terapia de pareja. Y luego cuando hablan de diversidad sexual, o sea, miren los cuerpos, simplemente la tonalidad con la que se presentan estos cuerpos blancos, alegres, sonrientes. ¿Y acá qué estamos viendo? Cuerpos que hasta dan como la imagen de cuerpos enfermos. Ujú. Flacos, o sea, ambos tocando los genitales del bebé. ¿De verdad en qué estaban pensando? Y entonces ahí yo sí les escribí y me ponen, buenas noches, Faust. Te agradeceríamos que por favor te contactes con nuestra institución si quieres agregar algún comentario inoportuno. Me encanta, inoportuno. De tu parte hacia nuestra publicidad. Gracias de antemano. Claro, como no es una institución dirigida por homosexuales, por eso mi comentario es inoportuno. Entonces, nuevamente, afortunadamente no se llevó a cabo, más allá de creo que ese año, porque la gente que habían escogido para impartir tal curso no tenía estudios de género, ni siquiera un pensamiento crítico, y entonces es ahí donde aparecen estos cuestionamientos, donde se materializan. ¿Ok? Bueno,
¿Dudas hasta acá? Dejo yo de compartir y no sé cómo hacerle. Ya. ¿Dudas hasta acá? No, pues sí. Bueno, voy a Procesando la información. procesando la información. Todo ok. Ok, bueno.